Noé dividió el año en 12 meses de 30 días cada uno. En la antigüedad, el primer mes empezaba a mediados de lo que hoy es septiembre. Según Génesis, el diluvio del día de Noé comenzó el día 17 del segundo mes, lo que para nosotros sería el 1 de noviembre aproximadamente. Noé llevó un cuidadoso registro de los sucesos. Dicho registro señala que siguió lloviendo por 40 días y 40 noches, todo el mes de noviembre y parte de diciembre. También revela que la tierra permaneció completamente inundada por 150 días, o lo que es lo mismo, 5 meses completos. Finalmente, las aguas comenzaron a retroceder y el arca tocó tierra suavemente sobre las montañas de Ararat, ubicadas en la actual Turquía. Esto sucedió más o menos el 1 de abril para nosotros. Las cumbres de las montañas más altas aparecieron casi 2 meses y medio después, alrededor del 16 de junio. A los 40 días, Noé abrió la ventana y mandó afuera un cuervo. Después, Noé soltó una paloma en 3 ocasiones diferentes, a intervalos de una semana. En la segunda ocasión, la paloma volvió con una hoja de olivo recién arrancada, y así Noé se enteró de que las aguas habían decrecido de sobre la tierra. ¿De dónde obtuvo la paloma aquella hoja? Obviamente, algunos árboles sobrevivieron y echaron nuevos brotes cuando se retiraron las aguas. El diluvio sucedió hace 4.393 años, y si los cálculos no fallan, tenemos ejemplos de árboles longevos, por ejemplo, los pinos longevos o pinos de conos erizados de la Gran Cuenca, que tienen 4.853 años, o el Prometeo, situado en una zona montañosa al este del estado de Nevada, en Estados Unidos. Tenía cerca de 4.862 años de edad cuando fue talado. Respecto al olivo, el Nuevo Diccionario Bíblico comenta: cuando se lo corta salen nuevos brotes de la raíz, de modo que pueden salir hasta 5 troncos nuevos. Los olivos moribundos generalmente brotan de nuevo de esta manera. Es como si su vitalidad fuese indestructible. Por otro lado, desconocemos detalles tales como la salinidad y la temperatura de las aguas diluvianas, por lo que no podemos saber cómo afectaron estas a los olivos y a otros árboles. Las plantas pueden permanecer largo tiempo bajo el agua sin que se vea ningún efecto perjudicial posterior, porque su requerimiento de oxígeno es poco y puede ser cubierto completamente por el oxígeno del agua que rodea las plantas, especialmente si está fluyendo. A mediados de septiembre, Noé retiró parte de la cubierta o techo del arca y vio que el suelo se estaba secando. Al cabo de 1 mes y 27 días, la tierra quedó completamente seca. Fue entonces cuando Noé y su familia salieron del arca y pisaron tierra seca. Por consiguiente, el diluvio del día de Noé comenzó el 1 de noviembre y para el 11 de ese mismo mes del siguiente año lunar, la tierra se había secado. Noé y todos los que con él estaban pasaron un año lunar más 10 días dentro del arca. Así que, resumiendo, llovió 40 días y 40 noches. La tierra estuvo cubierta de agua 5 meses. Las aguas tardaron en retirarse 5 meses y medio, y se secó todo en casi 2 meses.